Buenas tardes, soy Karen Holihan, miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy en Miami. Les doy la bienvenida a todos los que han podido venir y a todos los que nos escuchan también en la transmisión online. El Inter-American Institute for Democracy es una organización sin fines de lucro registrada en Miami, en los Estados Unidos, no proselitista, y nuestra misión es defender, promover y difundir los valores de la democracia liberal, de los derechos humanos y las libertades en las Américas. Lo hacemos en diferentes formas, en conferencias y foros como el que estamos realizando en este momento. Hacemos coloquios, hacemos conferencias, tenemos un fondo editorial en el que ya tenemos más de 40 publicaciones y estamos aquí siempre con los brazos abiertos para recibir a todos nuestros hermanos en las Américas que quieran difundir sus proyectos, difundir sus inquietudes y ayudarlos en cualquier manera que no sea posible. Tenemos hoy día un foro que lo hemos llamado Fraude Electoral en el Ecuador, después de las elecciones finales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador, que fueron el día 2 de abril, en el cual se han presentado y se han hecho a viva voz grandes irregularidades en el proceso, y una de las personas que, sin ser ecuatoriana, que más han presentado las quejas sobre estas irregularidades es Ana Mercedes Díaz, de nacionalidad venezolana, con mucha experiencia en el Consejo Nacional Electoral en Venezuela anteriormente. Ella es nuestra oradora número 2. Primero va a conversar Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director, sobre fraude como elemento esencial del socialismo del siglo XXI. Luego sigue, como nombré, Ana Mercedes Díaz, 72 horas en el Ecuador, que es un libro que ella ha escrito. En tercer orden está Emilio Palacio, que va a hablar sobre el tema muy puntual sobre las elecciones ahora en el Ecuador. Y al final tenemos a Carlos Alberto Montaner, con Fraude Electoral no hay democracia. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Un saludo a todos los asistentes y a la gente que nos mira a través de la transmisión en directa, y felicidades a Karen porque va soltándose cada vez más en este terror escénico que tiene y que espero que se le termine de quitar pronto. Bueno, me toca hablar por 15 minutos, que es lo que cada uno de los oradores vamos a hablar más o menos, sobre el tema el fraude electoral como elemento esencial del socialismo del siglo XXI. Para decir esto rápidamente, yo hago 3 afirmaciones que voy a demostrar a lo largo de la exposición. Afirmo primero que en las Américas hay 5 dictaduras denominadas del socialismo del siglo XXI, Cuba, de la que nadie tiene duda, Venezuela, de la que tampoco quedan dudas, pero además Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Y que son dictaduras porque no respetan ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y porque tienen todas las características de que el líder, el jefe de Estado y el gobierno están más allá de la ley, están por encima de la ley. Primera afirmación. Segunda afirmación, sostengo que el socialismo del siglo XXI, en estos países, en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, simula, aparenta, tiene careta, tiene disfraz de democracia, utilizando el eslogan de que si hay elecciones hay democracia, que es un eslogan absolutamente falso en el contexto de lo que se entiende por democracia y de lo que es, sobre todo, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales de la persona. Mi tercera afirmación es que el fraude electoral, y es el objeto de la charla, es el elemento esencial del sistema del socialismo del siglo XXI,
creado a partir de la concepción castrista de la política y de la historia, y que ha institucionalizado el fraude para perpetuarse en el poder. Vamos con lo primero. Las 5 dictaduras del socialismo del siglo XXI. El año 99, un electo presidente de Venezuela muy débil, Hugo Chávez, en busca de sostenerse en el poder, acude a la dictadura más antigua que estaba agonizante, el periodo especial, Fidel Castro, Cuba, y se produce una simbiosis que el mundo, que los latinoamericanos, que los demócratas, que los americanos tardamos en darnos cuenta. Se forma la alianza entre el hambre y la gana de comer, la necesidad de Chávez de permanecer en el poder y la necesidad de Castro de sobrevivir también, y eso se convierte en la recreación genial por parte del castrismo de su foquismo castrista, comunista, estalinista del 60, y con esa idea de expandirse y de tener presencia en las Américas, en toda América Latina, para la que habían desarrollado guerrillas, crímenes, conspiraciones y toda suerte de delitos en la década del 60, 70 y cerca de los 80, y que convierten ese foquismo en un foquismo electoral. Con el dinero de la Venezuela, que después tendría mucho más dinero con el incremento de los precios del petróleo en la primera década del siglo XXI, la región se ve sorprendida por la expansión de un movimiento bolivariano denominado ALBA, que incluso llega a tocar los organismos internacionales cuando ponen como secretario general de la OEA a Insulza, y cuando esa organización es neutralizada y se empiezan a crear organismos internacionales parademocráticos para favorecer a este sistema que se llamaba democracia y que tenía presidentes y que ganaban elecciones, que empiezan a cambiar sus constituciones, que empiezan a formar una liga regional, que se declaran prontamente antiimperialistas y que terminan por constituir un bloque que hoy día todavía domina la Organización de Estados Americanos, un bloque que expande la violación de los derechos humanos, de los principios de democracia y de los principios esenciales de alternancia en el poder, para instituir presidentes, entre comillas, jefes de gobierno, a perpetuidad en el modelo castrista, pero con la simulación de democracia a través de las elecciones. Y cuando se empieza a acusar a esos regímenes de ser autoritarios, de violar los derechos humanos y de violar los elementos de la democracia, se amparan en el hecho de decir, hay elecciones y nosotros ganamos elecciones y eso es lo que sabemos hacer. Y así cambian constituciones, cambian leyes, establecen una dinámica y tenemos hoy día esos 5 países, la Venezuela de Chávez Maduro, el Ecuador de Correa y eventualmente Moreno, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de los Ortega, y han perdido algún espacio con la Argentina de los Kirchner, con el Brasil del Partido de los Trabajadores, no han podido penetrar en el Perú, han fracasado en Centroamérica, aunque tienen un pie puesto en El Salvador. Y estos regímenes son dictatoriales porque la democracia, para ser tal, en el concepto básico de la Carta Democrática Interamericana, debe poseer 5 elementos. Primero, debe respetar los derechos humanos y las libertades individuales. En segundo lugar, debe estar vigente el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que ningún gobernante puede estar por encima de la ley. Y si ustedes ven a estos gobernantes, son la ley. Chávez o Maduro diciendo por televisión qué canal de televisión se va a expropiar mañana, qué allanamiento se va a producir, a quién se va a meter a la cárcel, dónde va a ir a dar el opositor que estaba haciendo un discurso de oposición 1 o 2 días antes. Correa haciendo lo mismo en sus sabatinas o en sus comunicaciones diarias, haciendo exactamente lo mismo Ortega en Nicaragua y Evo Morales. Están por encima de la ley. Esa gran frase del dictador cocalero Evo Morales, que dice que cuando la ley prohíbe algo yo le meto nomás y para eso están los abogados para arreglar, que está registrada en los anales de la historia, muestra cómo el Estado de Derecho es reemplazado por la voluntad individual, y cuando eso pasa, eso es una dictadura. Otro elemento que no se respeta es la existencia de organizaciones políticas y sociales en libertad y las elecciones limpias, justas, que representen el voto universal y secreto.
Este es el tema que pinta de cuerpo entero a las dictaduras, y si alguien tiene alguna duda, son países que, además de todo lo que he señalado, concentran todos los poderes del Estado en la autoridad principal, en el jefe de Estado, en el dictador. Controlan el poder judicial, que lo usan para perseguir y reprimir. Controlan el poder o el órgano electoral, que lo usan para consolidar su fraude electoral. Han convertido el sistema de fiscales y de justicia en el mecanismo de represión, y eso ha traído consigo otro elemento que no está escrito, pero que ya es un elemento de cartelera que demuestra que son dictaduras: la existencia de presos políticos, la existencia de perseguidos políticos y la existencia de exiliados políticos. En esta mesa hay un exiliado del Ecuador, en el salón hay exiliados venezolanos, bolivianos. No puede haber democracia cuando un país no puede garantizar la vida en tranquilidad mínima de sus ciudadanos y los fuerza al exilio por medio de persecuciones judiciales o extrajudiciales. Estas dictaduras, segundo elemento de demostración, simulan democracia, con el eslogan: si hay elecciones hay democracia, que es una gran mentira, porque primero, las elecciones, si fueran periódicas, limpias, justas, fundadas en el voto universal y secreto como representación o expresión de la soberanía popular, serían solamente uno de los 5 elementos de la democracia. Suponiendo que las elecciones tengan esas características, que como demostraré enseguida no las tienen, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la división e independencia de los poderes públicos? ¿Ustedes creen que pueden haber elecciones limpias con un poder judicial, con jueces o fiscales, inhabilitando candidatos de la oposición, o con un órgano electoral que amaña al candidato oficialista lo que él quiere sacar como resultado electoral? Eso es imposible. O sea que, por naturaleza, de principio, es un solo elemento de la democracia, y ni siquiera ese elemento se cumple. ¿Y las pruebas dónde están? Venezuela 2013, Bolivia 2014, Nicaragua 2016, Ecuador 2017. Elecciones generales para elegir presidentes. En Venezuela 2013 gana la elección el opositor Enrique Capriles, hoy ya inhabilitado por 15 años. Se hace un recuento electoral, se vive una escena igual a la que se está viviendo hoy día en el Ecuador. En la tarde, en boca de urna, ganaba el opositor, en la noche se prenden y se apagan las luces y aparece ganando el del gobierno. Finalmente, lo que era una ganancia del 53 contra 47 se vuelve una ganancia de casi el 51% del oficialismo contra el opositor. El opositor grita, reclama, el mecanismo legal no le permite, entonces salen a las calles, y en las calles es más fuerte con todo su aparato de publicidad a la dictadura, y se queda Maduro en el gobierno. Parece la misma película que estamos viviendo hoy día en el Ecuador. En Bolivia, con su propia constitución del 2014, el dictador cocalero Morales no podía ir más a elecciones, porque ya había ido a la reelección. Entonces lo que hace es que su órgano constitucional, su poder judicial, interprete su constitución y se habilita. ¿Y a quién le van a reclamar? Y después de eso, todo el fraude en la cadena de la votación. En Nicaragua se acaba de presenciar el año pasado cómo hacen desaparecer la oposición por decisión judicial, primero en el Congreso y después de la elección. Y tenemos una elección con candidatos únicos, donde Ortega y su mujer son una nueva dinastía muy parecida a la de Somoza en Nicaragua, dictadores. Y hoy día estamos viviendo el tema del Ecuador, sobre el que los oradores aquí presentes van a hablar con mucho más detalle. No hay elecciones limpias, no hay elecciones justas, porque además no hay condiciones de democracia. Y las condiciones de la democracia la da todo ese conjunto de elementos que ya he referido. Para que haya democracia tienen que respetar los derechos humanos, tiene que haber derecho de disenso, tiene que haber libertad de prensa, tengo que poder expresar libremente mis ideas, buenas o malas, en búsqueda de que el pueblo las acepte o las rechace, sin el peligro de que el gobernante de turno me mande un juez para que me mande a la cárcel con un delito que ellos han inventado a través de una ley infame. Tercer elemento de demostración. Se ha institucionalizado el fraude, y el fraude es un elemento esencial del socialismo del siglo XXI. Fraude es delito, fraude es toda acción contraria a la verdad. Fraude electoral es la intervención ilícita en un proceso electoral para impedir, para anular o para modificar los resultados. La institucionalización del fraude, ¿cómo se produce? Cambian la Constitución,
Y al cambiar la Constitución en todos estos países le han cambiado el nombre a las instituciones fundamentales del Estado. La Corte Suprema de Justicia se ha pasado a llamar Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. La Corte Nacional Electoral se ha vuelto a llamar Consejo Nacional Electoral y lo han vuelto poder del Estado antes era un órgano. Y han hecho esto no solamente para despedir, haciendo desaparecer el órgano a los funcionarios electos que habían ahí, sino para nombrar en esos organismos a gente de su partido y gente de su manipulación. Afirmo e invito a una demostración en contrario, que todos los órganos electorales o consejos o cortes nacionales electorales de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua no tienen un elemento independiente. Son todos elementos e individuos absolutamente dependientes del gobierno y eso no fuera nada, aterrorizados para cumplir las órdenes del gobierno. Además de hacer esto en la institucionalización del fraude, crean leyes, crean disposiciones legales que son en el fondo leyes infames. Yo he definido las leyes infames como aquellas que se aprueban respetando todo el proceso legal, entre comillas, de la formulación de una ley, pero que en su objeto y contenido violan los derechos humanos. Y una de esas leyes infames, en varios de sus artículos, es el Código de la Democracia del Ecuador, por ejemplo, que llaman Código de la Democracia a la ley electoral de Bolivia o a la ley electoral de Venezuela, donde establecen una serie de mecanismos no solamente para hacer fraude, sino para impedir las reclamaciones, para inhabilitar candidatos y para que el gobernante, con su candidato electo, pueda ganar las elecciones institucionalmente. O sea, son los dueños no solamente de los árbitros, de la pelota, del estadio, son los dueños del reglamento. Y cada que sea necesario cambian el reglamento para seguir haciéndole fraude al equipo contrario, al que además cuando va a entrar a jugar le quitan los jugadores que le interesan. ¿Cómo funciona el fraude en hechos típicos que ustedes pueden identificar en esta institucionalización del fraude? Y miren Venezuela, miren Ecuador, miren Bolivia, miren Nicaragua. En la inscripción y en la identificación ciudadana ellos controlan eso. Pueden inscribir al que quieran. Un dato curioso del Ecuador es que sobre 16 millones de habitantes hay 12 millones de votantes. Un país genial. No se ha visto ese porcentaje en ningún otro lugar. Se presume que hay alguna ayuda de otra gente o votos duplicados, pero nunca se ha aclarado. Hacen fraude en la inscripción. Hacen fraude moviendo las circunscripciones. Si hay un lugar demasiado opositor en la costa o en la sierra, inmediatamente viene el cuchillo y se separa esa circunscripción, se crean otras para que no se pueda ganar. Se hace fraude con las autoridades que no pueden ser nunca imparciales. En mi criterio, el Consejo Electoral del Ecuador es la banda de 5 fascinerosos, una banda de 5 violadores de la ley, sobornados, sostenidos y aterrorizados por el gobierno de Correa para darle el premio al candidato que Correa ha puesto. Y es lo mismo en Bolivia, es lo mismo en Venezuela. Miren el escándalo de Venezuela a través no solamente de su órgano electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, que dicta fallos cada que es necesario para ejercer la dictadura a través del Poder Judicial. Hoy día se está ejerciendo la dictadura en el Ecuador a través del Consejo Nacional Electoral, que es la banda de los 5. Miren ustedes lo que hacen los jueces, los tribunales constitucionales, lo controlan todo. Otra forma de fraude es el control del Estado sobre la gente, el control de medios, el control de financiamiento. En democracia había soporte a los partidos democráticos, la han quitado todo porque ellos, con los fondos del Estado y con los sobornos como el tema de Odebrecht, que en el caso de Ecuador, que en el caso de Venezuela, que en el caso de Bolivia, se encubren hasta ahora con mucho éxito, tienen todo el dinero del mundo, mientras que los opositores aprenden que sin dinero no hay política y esa es una razón más para que haya fraude electoral. Si yo en una carrera que se tiene que ser imparcial y que tiene que ser limpia, le amarro los pies al corredor de al lado, le amarro las manos, ya no hay limpieza posible. Tiene que haber igualdad de oportunidades económicas, de acceso a la prensa, de libertad, para que no haya fraude electoral. Y estas elecciones en estos países son la continuidad, son delitos de acción periódica y continuada que muestran fraude, fraude tras fraude. Inhabilitan el candidato que quieren, llegan a la campaña electoral los que ellos quieren. En Venezuela acaban de inhabilitar a Capriles,
En el Ecuador han inhabilitado cantidad de candidatos. Hay presos políticos, exiliados políticos, perseguidos políticos. Están hablando de las elecciones del 2014 en Bolivia con una oposición importante. Por lo menos 6 candidatos presidenciales están exiliados. ¿Cómo va a ser esa una elección? Así un boliviano o la familia de los exiliados vote por él, tienen el derecho de candidatear, pero no pueden porque están exiliados, criminalizados y perseguidos por la dictadura. Y en Venezuela pasa lo mismo, y en el Ecuador pasa lo mismo, y en Nicaragua, ¿de qué vamos a hablar? Hacen coacción electoral, los empleados públicos se vuelven sus militantes, ejercen sobornos y dádivas, finalmente establecen observadores amigos. ¿Qué clase de observadores pueden ser? Gobiernos que han dependido del petróleo y de la dádiva de Chávez en el marco del socialismo del siglo XXI, sometidos a la dictadura castrista y que votan obsecuentemente en la Organización de Estados Americanos contra la democracia, como ha sido el gobierno del dominicano, que ahora es la cabeza de observadores electorales en Ecuador. ¡Vergüenza! Si a alguien le piden, sabiendo que es militante del otro lado, que sea árbitro, por vergüenza no debería aceptar esa posición. Pero van y son observadores amigos y rápidamente clarean la situación e inducen a error para que en el caso del Ecuador, por ejemplo, se produzca la barbaridad de que el secretario Almagro en menos de 48 horas haya respaldado la transparencia de una elección que hoy día sigue siendo acusada de fraude. Los sistemas de cómputo son un mecanismo extraordinario de fraude, se explicará aquí, y el uso de la fuerza en la calle finalmente. Yo termino diciendo que estamos frente a dictaduras electoralizadas. El socialismo del siglo XXI es un modelo castrista de avanzada, tecnologizado y ayornado para el siglo XXI, donde en vez de las armas, las usan cuando es necesario, donde en vez de la amenaza y la violencia, la usan si es necesario. Ellos trabajan en el tema del fraude electoral institucionalizado. Y tengo la pena, y con esto termino, de que creo que Lenín Moreno ha de ser uno más de estos candidatos electos como jefes de Estado, sin legitimidad, sin legalidad. Un Chávez más, otro Maduro, otro Morales, otro Ortega. Parecería que si la suerte no acompaña al Ecuador, vamos a agregar a esta lista un Moreno más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí. Las gracias al Instituto por invitarme y a todos los que nos están viendo por estos medios de comunicación que son las redes sociales. 72 horas en Ecuador, un milagro de Dios, es una historia dentro de la historia. Recoge los testimonios de lo que sucedió en mi estadía en Ecuador en 72 horas, un poco como para dejar sentado que no me llevó ningún candidato presidencial, que yo no fui para avalar alguna candidatura, sino que fui ayudada por un grupo de ecuatorianos que, confiando en mi capacidad como especialista electoral, tuvieron a bien invitarme. La gente me dice: Ana, ¿cómo sabes tú tanto de fraude? Y yo le digo a la gente: no, yo no sé de fraude, yo lo que sé es de elecciones auténticas. Estuve 25 años en el Consejo Nacional Electoral venezolano, llegué a una de las más altas posiciones, director general de partidos políticos. Y después, desde el 2004, que fue cuando me destituyen porque no avalé el fraude del 2004, he estado 13 años con el tema, porque he descubierto que es a través de los procesos electorales fraudulentos cómo se mantienen estos sistemas del socialismo del siglo XXI. Porque cuando ellos hacen elecciones, la gente los respeta, porque dice: no, es que eso fue que el pueblo los eligió. Entonces, para mí, el tener la oportunidad de ir a Ecuador y ver en sitio, saber lo que estaba pasando, poder recorrer sus calles, poder tener cerca vamos a decir, la tierra donde se estaba dando el proceso electoral, para mí era fascinante. Gente que me decía: Ana, tú eres una piedra para el chavismo, por tus denuncias de fraude puedes tener problemas. Y yo decía: uno no puede guardarse lo que sabe. A veces las personas somos especialistas en algo, pero no hablamos de eso o no lo practicamos. Y entonces, cuando uno se muere,
si va por otra parte, dice, ay, si yo hubiera ayudado en este momento. 72 horas es una historia dentro de la historia, pero más allá es la posibilidad que tiene Ecuador de salir del socialismo del siglo XXI, porque las pruebas están. Mucha gente espera que Pozo en un acto de contrición declare que hizo fraude. Eso no va a pasar, porque el día que Pozo diga que hubo fraude, él va preso, él con toda la comitiva. Entonces a Pozo le va la vida en que lo del fraude electoral se mantenga oculto. Así como le va la vida a Rafael Correa de que sea su candidato, Lenín Moreno, el que esté en la presidencia. Cuando yo estuve en Ecuador, lo primero que decía era que cuando uno hablaba de fraude, uno tenía que saber cuál era la magnitud de lo que se estaba jugando. Si Lenín, el candidato de Correa, no ganaba, el destino de Correa iba a ser el mismo de Cristina Kirchner. Eso iba a ser así, así que él tenía que garantizarse de alguna manera que su candidato fuera el presidente sucesor. En el caso de Ecuador hay algo que es impresionantemente tangible. O sea, no es algo que uno dice que es una teoría que uno tiene, no, es perfectamente tangible. Como observador internacional, como observador electoral, lo primero que uno hace es revisar la normativa, porque si la normativa está de acuerdo a los sucesos, no hay cambio de normativa, pues uno presupone que va a estar todo ajustado a derecho. Resulta, mi querida audiencia, las que están aquí, los que están por las vías sociales, que en el caso de Ecuador había un artículo mágico, que es el artículo 127 del Código de la Democracia. El artículo 127 establecía que una vez que se hacía el acta de escrutinio, eran 3 ejemplares de una misma acta. La primera acta iba para el Consejo Nacional Electoral con el material electoral. La segunda acta iba a la Junta Provincial y la tercera acta iba para los partidos políticos y para el público en general. Eso es lo que reza el artículo 127 del Código de la Democracia. ¿Qué hizo el señor Pozo y su Consejo Nacional Electoral? ¿Cambió la ley? La cambió. De buenas a primeras, el señor Pozo decidió que el ejemplar número 2, que la ley dice, el segundo ejemplar del acta se entregará al coordinador designado, quien en forma inmediata lo llevará a la Junta Provincial. Eso dice la ley. ¿Qué hace este Consejo Nacional Electoral? Inventa una figura y dice que el sobre se le entrega a un policía, que es parte del gobierno, y que ese policía se lo entrega a un coordinador, a un contratado, que también es parte del gobierno. Y que ese contratado, que no es funcionario electoral, que no pertenece al área electoral, abre el sobre, hace el escaneo y emite el acta. Eso, fíjense una cosa, eso es muy importante, porque en la primera vuelta, cuando yo estuve en Ecuador, en esas 72 horas, yo dije que se iba a romper la cadena de custodia del voto. Después decían que en Ecuador no existe esa figura. Lo que pasa es que la cadena de custodia son los procesos que hay para mantener, para custodiar el voto. Puede ser que en un país no se hable de específicamente la cadena de custodia, pero ¿qué es la cadena de custodia? El proceso que sigue para ir cuidando la voluntad del elector. ¿Qué pasaba? En el caso de Ecuador, ¿cómo se rompía la cadena de custodia? Porque aparecían 2 elementos nuevos, un policía y un contratado. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces ya esa es la primera cosa que nos damos cuenta que está pasando en Ecuador. Que en vez de ser el funcionario quien le entrega a la Junta Provincial el sobre cerrado, para que la Junta Provincial, que es la que tiene por ley la potestad de abrir el sobre y revisar los resultados, pues aparecía en el escenario 2 personas que no tenían nada que ver. Ya ahí empieza uno a decir, aquí algo no está funcionando, porque no hay razón, óigase bien,
No hay razón para violar la ley. Si la ley dice que eso es así, eso es así. Y eso fue lo que violó el Consejo Nacional Electoral en cuanto a la cadena de custodia y en cuanto al acta número 2, que también vamos a hablar de qué pasaba con el acta número 2. Pero no le bastó al Consejo Nacional Electoral violar la cadena de custodia y los pasos que tenía que seguir el acta número 2, sino que el ejemplar número 3, que dice textualmente, el tercer ejemplar se fijará en el lugar donde funcionó la Junta Receptora del Voto para conocimiento público y se les entregará a los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral cambió esto y en vez de hacer un tercer ejemplar igualito al ejemplar número 1 y al ejemplar número 2, se ideó un tercer ejemplar, una tercera acta que llamó acta de escrutinio de resultados, con un detalle casi imperceptible. Yo creo que la gente de Ecuador o sea, porque, ¿cómo le digo? Yo pienso que Ecuador pecó de ingenuo, tengo que decirlo y hacer este paréntesis, porque yo no quiero de ninguna manera ofender a los ecuatorianos, ni decir que no se dieron cuenta, no. Yo quiero hoy dar un voto de confianza al pueblo ecuatoriano y reconocer que pecaron por ingenuos, porque no creyeron y porque no sabían la maldad de lo que era posible esta gente cuando se quiere quedar en el poder. Volviendo al caso, esta tercera acta de escrutinio no tenía ni número de acta ni número de control. El acta número 1 y el acta número 2 no las tengo aquí, pero tenían en su parte superior acta número tal, número de control, tal, tal. ¿Por qué esos números? Porque cuando usted va a hacer la revisión, usted pone acta, y ya le aparece. Y ya sabía, sorpresa, el número 3 no tenía eso. La gente que estaba en los partidos recibía el escrutinio, pero no sabía cuál era el acta. Y si quería revisarla, tenía que ver cuál era el cantón, cuál era la parroquia, si era hombre o mujer, o sea, todo un desastre. Y toda esa información era muy pesada para manejar. Entonces, a mí no me vengan a decir que esto no es fraude. Claro que es un fraude. Y un fraude montado por el propio Consejo Nacional Electoral. Esto no es casual. A mí no me vengan a decir que es que ellos querían agilizar o no. Era un fraude muy bien planificado. Muy bien planificado, con un detalle: violando la ley. Y cuando usted viola la ley, usted comete delito. Digo esto porque mucha gente no entiende qué es lo que pasa con el acta número 2, con el acta número 3, porque yo hice un video en Ecuador donde les decía que no les iba a servir el acta de escrutinio porque era muy pesado y porque se iban a tardar mucho. Y yo les recomendaba a los opositores que le tomaran foto al acta número 1 o al acta número 2 porque era la manera de que ellos tuvieran el número de control de acta y el número de acta. Bueno, ¿qué pasa con el sistema automatizado? El sistema automatizado que implementó el señor Pozo, ellos dicen que fue un software hecho por ellos. ¿Qué cosa? Ese software es el mismo que se utilizó en El Salvador y fue el mismo que se utilizó en República Dominicana. O sea que por ósmosis, por milagro, el software que se utilizó en Ecuador es el mismo que se utilizó en estos dos sitios. Caramba, qué ingenieros tan suspicaces que pudieron captar todo. ¿Qué pasa? Ese software, cuando estamos hablando de sistemas electorales automatizados, hay una auditoría que se llama ISO 15504. No voy a explicar mucho porque ahí sí que no va, o sea, podemos complicarnos más. Pero es una auditoría. ¿Qué se hace? Sí, ¿qué se hace? Para ver si el software corre bien, se hace de dos maneras. En frío, o sea, antes de que se ejecute, y en caliente, después que se ejecuta el proceso. ¿Cuál es la bondad de este ISO 15504? Que esto detecta si el software está bien hecho o si tiene escondiditos algoritmos que pueden en un momento dado
cambiar los resultados como se probó que en Ecuador cambiaban los resultados. Entonces el señor Pozo dijo dos cosas. Uno, que él iba a dejar que se auditara el software después. Y yo le contesté, un software se cambia en minutos. O sea, no nos venga a decir a nosotros, no insulte la inteligencia de los ecuatorianos a decir que nos va a dejar auditar el software porque ya lo va a cambiar. Y segundo, él dijo que ellos tenían un certificado de auditoría. Resulta ser que el certificado de auditoría que tiene el Consejo se llama ISO 17584, que es una auditoría al proceso general, pero no es al software. Eso volvemos a insistir que el señor Pozo insulta la inteligencia de los ecuatorianos queriéndoles decir que sí se tiene un certificado de auditoría del software cuando no es verdad. ¿Qué sucede? Este software tiene, vamos a decir, tiene ciertas características y es que como es programado con algoritmo, él puede sacar votos de un lado, sumar para el otro y va manejando las tendencias porque está programado para eso. Una de las cosas más llamativas en la primera vuelta es que jamás la diferencia entre Lenin y Lasso fue menos del 10%. ¿Y eso por qué? Porque la ley decía, o la ley dice, que si el porcentaje, si un candidato tiene el 40% y la diferencia con el que la sigue es del 10%, puede ganar en la primera vuelta. Esto era lo que quería Pozo, ganar en la primera vuelta, y por eso el software estaba preparado 40-10, 40-10, 40-10, y por eso jamás hubo ningún número diferente. Ese porcentaje se mantuvo. ¿Qué pasa en la primera vuelta? Parte del testimonio de 72 horas en Ecuador. Me hacen una entrevista en NTN 24, yo hablo del fraude, al día siguiente estaba en una reunión de la OEA, me fueron a detener, salgo, entonces se arma un rebulicio en Ecuador y la noticia de la persona que los estaba denunciando el fraude salió. Entonces eso sirvió para que mucha gente empezara a ver qué era lo que estaba pasando. Milagro, cuando el 19 de febrero pasa lo que pasa, la gente en Ecuador, el pueblo es inteligente, el pueblo no es bruto, ya sabía que algo había pasado y se va a la sede del Consejo Nacional Electoral. Ahí estuvo, ellos dijeron que iban a pasar unos días más haciendo el escrutinio. Total que al día siguiente sale el general Luis Castro y dice, se rompió la cadena de custodia. ¿Qué pasaba? Ya eso se había denunciado que se iba a romper la cadena de custodia. Que cuando pretenden dar el resultado, porque es que hasta el último momento el señor Pozo quiso dar el resultado en primera vuelta. Lo que pasa es, la gente en la calle, más este general que dijo, un momentico, aquí se rompió la cadena de custodia, tuvo que esperar. Bueno, así es que me están haciendo señas. Así llegamos a la segunda vuelta. Entonces, el fraude que no se iba a hacer en la primera vuelta, o sea, que no lo pudieron hacer en la primera vuelta, seguía intacto en la segunda. No se cambió nada, era el mismo software, era el mismo rompimiento de cadena, era totalmente igualito y operó. Hay pruebas, hay un video donde está un joven en una junta y dice, esta es la acta original, estos son los resultados, mire lo que aparece en la pantalla. Eso es una prueba de fraude y como eso hubieran sido más. Lo que pasa es que este señor Pozo, en su vamos a decir, como hizo el fraude, ellos pusieron a las juntas provinciales a escrutar, no en el lapso que dice la ley, sino que milagrosamente en horas, a escrutar con las imágenes que les llegaba. Hay un milagro, en Pichincha, entre la 1 de la madrugada y las 4 de la mañana, en 4 horas, la Junta Provincial de Pichincha revisó 7.000 actas. Superman, 7.000 actas. Y todo eso es planificado y lastimosamente hoy Ecuador se encuentra entrampado. Entrampado porque hay un gigantesco fraude. Entrampado porque las pruebas las hay. Pero ¿quién va a decir que fue fraude? ¿El señor Pozo, que lo creó? ¿El familiar de Pozo que está en el contencioso? No, ninguno de ellos. Pero antes, yo sé que estoy sobre tiempo, pero yo quiero darles, una última
digamos, reflexión sobre esto que está pasando en Ecuador. Ha sido la primera vez en tantos años que los que estamos enfrentados al socialismo del siglo XXI hemos podido agarrarlo infraganti, hemos podido detectar el fraude, hemos podido denunciarlo, lo tenemos ahí vivo, los tenemos, como uno dice, agarrado por el gañote. Y no queremos que por componendas y no queremos por cosas ocultas eso pase por debajo de la mesa. Y voy a decir esto porque ayer yo tuve la oportunidad de entregarle una carta al secretario Luis Almagro diciéndole que por favor estaba peleándose en Ecuador las elecciones, que no siguiera, avalando a Lenin, que por favor parara. Y él públicamente me dijo, Lenin ganó. Y yo me quedé así como, Lenin ganó, un momentico. Yo me quedé en shock porque, ¿cómo que Lenin ganó? Y él me dice, los veedores de la OEA estuvieron allí. Yo, o sea, ¿los veedores de la OEA o los turistas de la OEA? No hay un solo informe de los veedores que digan que hubo violación de ley. No hay un solo informe de los veedores que diga que las juntas trabajaron en la madrugada más de 7.000, 10.000 actas en ese tiempo. O sea, no hay una sola cosita así chiquitica que estos turistas electorales hayan hecho a favor del pueblo. Yo no quiero acusar al secretario Luis Almagro, creo que él tiene muchísimas cosas y no es su competencia. Él de elecciones no sabe, como hay mucha gente que no sabe de elecciones, él se guía por lo que le está diciendo su gente. Pero lo que le dijo su gente es muy grave, porque lo que le dijo su gente era que todo estaba bien y que Lenin había ganado. Y eso es falso, señores. Lenin no ganó el proceso electoral en Ecuador. En Ecuador operó un gigantesco fraude montado por el propio Consejo Nacional Electoral. Las pruebas hay, las pruebas existen. Ahora bien, humildemente yo no creo que ante ese Consejo Nacional Electoral prospere absolutamente nada. Ayer Jaime Nebot decía, contemos voto a voto, abramos caja a caja. Y yo me sonreía. En derecho los abogados decimos, el que puede lo más, puede lo menos. Si violé la ley, si utilizó un software que no se auditó, si he hecho de todo, es que no puedo, si tengo las boletas y tengo las firmas y tengo las actas, inventarla. Alguien me decía, no doctora, porque va a ser aleatorio. Señores, yo conozco que son aleatorios. Tú haces un programa y le dices cuáles son las que van a abrir y el mismo programa te corre y dice, ay, esas son las juntas. A este momento, lo único que puede salvar a Ecuador de quedarse con este señor Lenin, que parece que los hubieran sacado en serio, porque yo digo que Lenin es el Maduro nuestro, porque se le parece mucho. La única forma es con el acta número 1 o el acta número 2, que tiene la realidad de lo que pasó en la mesa. Esa es el acta que se puede utilizar. De resto, señores, como decía al principio, 72 horas en Ecuador, un milagro de Dios, es una historia dentro de la historia. Dios quiera que la historia sea que esas 72 horas en Ecuador hayan servido para que el pueblo ecuatoriano salga del socialismo del siglo XXI. Pero si desgraciadamente no es así, también pasará la historia que tuvieron una hermosa oportunidad de ser libres del socialismo del siglo XXI y no la aprovecharon. Gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes a todos. Hace un par de días cuando Karen Hollihan me llamó para invitarme a este evento, me acordé de todo lo que Karen ha hecho por el Ecuador y por la democracia, lo que ha hecho incluso por mí como compatriota exilado aquí en el Ecuador, en Miami, y me di cuenta de que no podía decirle que no, que tenía que estar aquí, y es por eso que ustedes me ven, por Karen. Échenle la culpa a ellos o agradézcansela a ella, cualquiera de las dos, que concluyan cuando yo haya terminado. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre el fraude? El fraude dice acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. La segunda acepción, acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.
Luego vienen otras definiciones, pero son específicas para ciertas áreas específicas. Tomemos estas dos. En Ecuador, las dos acepciones se cumplieron. La primera fue que se violó la ley. La especialista en elecciones ya lo ha explicado, yo lo quiero explicar de otra manera, para ver si insistiendo queda más claro todavía. El punto aquí es cómo se cuentan los votos. Supongamos que hacemos aquí una elección y ustedes tienen que escoger quién es mejor orador, Carlos Alberto Montaner o yo. Entonces recogemos los votos y yo me meto en ese cuarto y yo los cuento y yo digo gané yo. Es decir, ¿dónde está el fraude? En la manera en que se contaron los votos y quién contó los votos. Ahí ya yo sé que hubo fraude. En Ecuador, según la ley que ellos hicieron, hay 3 pasos para contar los votos. La primera es en la mesa. Se cuentan los votos en la mesa donde cada ciudadano contó, donde cada ciudadano votó y se hace un acta. Esa información, según el Código Orgánico de la Democracia, pasa a una junta provincial. Esa junta provincial lo que recoge ya no son votos, sino actas. Y va sumando actas. Alguien puede decir, sabe que esa acta yo no estoy de acuerdo, revisemos esa acta. Incluso se puede abrir en un momento dado la urna de esa acta para constatar que esté bien o no. Cuando usted ha terminado de hacer esa contabilidad, pasa la información a la tercera instancia, que es el Consejo Nacional Electoral, que suma las actas de las juntas provinciales y hace el total y se lo informa al país. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral? Emitió un reglamento. Un reglamento, ustedes lo saben mejor que yo, no puede cambiar una ley. Es el reglamento que dice, no, ¿sabes qué? Este pasito lo vamos a dejar para después. Nos vamos a ir directo al tercer paso. Se cuenta en la mesa y los votos que se cuentan en la mesa, el acta no se la entregan a la Junta Provincial directa primero, sino que se la pasan al Consejo Nacional Electoral. Oye, ¿por qué hacen eso? No, para dar el informe más rápido, para conocer más rápido los resultados. Y entonces eso fue lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Las actas pasaron a el Consejo Nacional Electoral, las empezaron a cantar con una computadora, ¡pum!, la computadora se cayó. Ellos dicen que 15 minutos, nosotros dijimos que son 2 horas, pero todos reconocen que se cayó la computadora. Y cuando se prende de nuevo la computadora, ya no iba ganando Guillermo Lasso como cuando se cayó, sino que ahora estaba ganando Lenín Moreno. Y ese es el resultado que anuncian. Las juntas provinciales todavía no se habían reunido. Esto era a las 8 de la noche. Según el Código Orgánico de la Democracia, primero las juntas y luego el Consejo Nacional Electoral. A las 8 de la noche anuncian el resultado y la junta todavía no se reunía. Las juntas comenzaron a reunirse a las 9 de la noche, 10 de la noche, 1 de la madrugada. Y entonces ahí los delegados de los partidos dijeron, oye, yo quiero impugnar algún acta. Muy sencillo, mira, ahí hay una terminal de computadora, vaya y revise si hay un acta que no le gusta. En una terminal de computadora tenías que revisar todas las actas en 4 horas. Es decir, era imposible en ese proceso hacer lo que se debería haber hecho con mucha prolijidad. Hubo otro elemento más. El Consejo Nacional Electoral, para tener un respaldo moral, llamémosle así, contrató a unos señores que dicen que son de la Escuela Politécnica para hacer un conteo rápido. Y entonces, oye, nuestro conteo es igualito al conteo de la Escuela Politécnica Nacional. Miren ustedes que eso es un buen respaldo, porque estos técnicos están diciendo que contamos bien. Cuando le preguntan a los técnicos, bueno, nosotros lo que hicimos fue sumar los datos que ellos nos dieron. Nosotros nos daban los datos, nosotros los sumábamos y ese fue el resultado que emitimos. O sea, lo que hicieron fue llenar una hoja Excel con datos y luego decir cuánto sumaba todo. Eso es un fraude claramente, evidentemente demostrado. Ahora, lo que dice ahora el gobierno es, bueno, demuestren el fraude. Oye, te estoy demostrando, cuando tú violas el procedimiento, como dice aquí, a ver, acto tendiente a eludir una disposición legal. Tú eludiste una disposición legal en el acto de escrutinio, un punto clave, fundamental del proceso electoral. Eso es fraude, violaste la ley. No puedes hacer eso. No, ustedes me tienen que demostrar que los votos que ustedes sacaron son más que los votos que yo saqué. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no abren las urnas? Para saberlo hay que abrir las urnas, contar los votos y ahí veremos el resultado. Jaime Bot, efectivamente el alcalde de Guayaquil, lamentablemente no ha coincidido con esta posición y propone otro sistema. Él dice
que se escojan algunas actas, no todas. Y ahí viene la trampa. Obviamente ellos van a escoger las actas que a ellos les interesan, las habrán digitalizado, las habrán falsificado y el resultado será el mismo. Y además, ¿quién nos va a garantizar de que eso se haga de una manera limpia? La propuesta de la oposición de Guillermo Lasso es que se cuenten todos los votos uno por uno porque se violó el sistema de escrutinio. Y entonces ya no hay manera de arreglar esto. Ya no podemos volver atrás, que vuelvan a contar en las juntas, luego en las juntas provinciales y luego nacional. Ahora hay que abrir las actas y contar todos los votos. Bueno, y aquí entramos en una discusión que no se está haciendo en Ecuador, pero que se está haciendo en el extranjero. Oye, pero los votos, a ver, el pueblo ecuatoriano, ¿con quién está? Está bien, hicieron trampa, contaron mal, no era así, ok, pero la gente, ¿con quién está? ¿No será que todavía están con el correísmo? ¿No será que mira que les dan plata, que les regalan, etcétera, etcétera? Eso no se discute en Ecuador. Discúlpenme, eso se está discutiendo afuera. Y lamentablemente por la postura de algunos sectores de la oposición. Y aquí vienen los egoísmos. Como es Guillermo Lasso, yo no le voy, uno de los ex candidatos de la primera vuelta lo dijo ayer textualmente, yo no voy a ser tonto útil de nadie. Es decir, para que gane Lasso yo no voy a jugármela. Entonces empiezan a introducirse estas dudas que llegan al exterior. Pero repito, en el Ecuador eso no se está discutiendo. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, si un gobierno tiene la mitad, algo más de la mitad de los votos, como dice el gobierno de Correa, la dictadura actual, ¿dónde está esa gente? En la calle no está. Los únicos actos que ha hecho el correísmo después de las elecciones, han sido en locales cerrados, con bastante trago, ellos le llaman noches culturales, con mucha guitarra y diversión. Pero los que están en la calle diciendo fraude, 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 que es la gente, los ciudadanos, que se pasan diciéndole a los periodistas, no digan que somos simpatizantes de Lasso de Creo, porque no todos somos simpatizantes de Lasso de Creo. Les indigna que les digan eso y tienen la razón, porque Lasso, por supuesto, tiene su gente y está ahí, ellos votaron por él. Pero mucha gente votó por Lasso, no porque Lasso sea su candidato ideal, sino porque era la manera de derrotar al correísmo. Y hoy están en la calle reclamando y delante no hay nadie excepto policías. El correísmo no se lo ve en ninguna parte en estos momentos. Esa cosa que ustedes recordarán, esas gigantescas manifestaciones donde se vivaba a Correa, etcétera, etcétera, ya no existe. Ya no hay absolutamente nada de eso. Yo lo venía diciendo desde antes de las elecciones. Yo le decía a la gente, porque las encuestas era que gana Moreno, gana Moreno. Mira, antes no había encuestas. ¿Y qué hacíamos cuando no había encuestas? Veíamos la gente en las concentraciones, hablábamos con la gente del entorno, veíamos la calle. Y en la calle no se ve esas demostraciones de ninguna manera de apoyo al actual gobierno. Entonces esto de que tengamos que discutir si hubo fraude o no, es una obligación obviamente moral, legal, ética, de todo orden, ante ustedes, ilustres hermanos de otros países de América Latina que se merecen saber la verdad. Pero es una pena porque en Ecuador entonces no estamos haciendo otra discusión que en mi opinión es más importante y más urgente. Esta gente no va a entregar el poder. Si logramos el milagro de que abran las urnas, yo creo que no las van a abrir. Si logramos que abran las urnas, ni siquiera van a hacer lo que dice Nebot, que abran algunas para ver si las contamos al azar. Si lo lográsemos, igual dirían nosotros ganamos. Y si no les quedase otra, bueno, igual nos quedamos porque nos da la gana. Esta gente no es que no quiere, no puede entregar el poder. El socialismo del siglo XXI no es como los viejos partidos políticos que todos conocíamos, donde había gente más o menos honrada o más o menos ladrona, pero todos tenían algún vínculo con la sociedad, tenían una historia en la sociedad. Los habíamos visto crecer desde chiquitos, alcalde, luego asambleísta, luego vicepresidente, luego presidente, etc. Tenían una carrera. Esta gente de la nada, de no ser nadie,
porque los conocemos. O sea, no sabíamos quiénes eran, no existían. Ahora sabemos en qué trabajaban, qué es lo que hacían, y eran unos mediocres que no tenían ni oficio ni beneficio. Saltan a controlar el poder de manera absoluta, en un momento en que hay un despliegue de dinero increíble. Entonces son como esas, ustedes han visto esas plantas que crecen alrededor de los árboles y que viven del árbol, esas plantas parásitas. Si ustedes le quitan el árbol, esas plantas parásitas se mueren. Estos son eso. Si les quitamos el poder, desaparece. ¿Qué va a hacer la señora Bonilla o el señor Falconi cuando no están en el poder? ¿En qué van a trabajar? ¿Quién les va a dar empleo? Si nunca en su vida consiguieron un empleo más o menos decente. Si no vivían acomodados o arrimados. No lo estoy inventando, es simplemente acortar el resumen de cada uno de ellos. Y otra cosa, si aflojan el poder, se van muchos de ellos a la cárcel. Entonces, aquí viene la discusión. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Porque podemos ganar las elecciones, ya las ganamos las del 2014. Ganamos la de la primera vuelta y lo tuvieron que reconocer porque la gente estuvo en las calles y eso obligó a los militares a darse la vuelta. Está resultando muy difícil ahora. ¿Por qué? Porque la oposición lamentablemente se dividió. Y no toda la oposición está apoyando este planteamiento, esta exigencia de la gente de que se revise el proceso de escrutinio. Y entonces lo que tenemos que discutir es nosotros qué hacemos, cómo continuamos la lucha en las calles. Hay que trabajar por un paro cívico, hay que trabajar, hay algunos que dicen que hay que golpear los cuarteles. Yo no estoy de acuerdo con un golpe de Estado, pero obviamente que los militares tienen algo que opinar sobre todo esto. Es decir, hay una discusión de cómo vamos a salir, porque convenzámonos de una... Yo digo lo siguiente, Mario Vargas Llosa, y con esto concluyo, antes de las elecciones escribió un artículo que más o menos decía: estas elecciones en Ecuador tienen una trascendencia internacional. No le importa solo a los ecuatorianos. ¿Y por qué lo decía? Porque lo que estamos aquí viviendo es una pregunta. ¿Cómo se saca uno encima a estas dictaduras que no existían antes? Que no hay precedentes. Es decir, yo sé cómo había que luchar contra Pinochet, o cómo había que luchar contra los militares ecuatorianos, o cómo había que... todo eso los latinoamericanos lo hemos vivido y hemos logrado el resultado. Nunca habíamos peleado contra una dictadura de izquierda disfrazada de democrática que está dispuesta a todo menos a entregar el poder. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica que debemos utilizar? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es lo correcto? Entonces, unos dicen que el golpe de Estado, otros dicen que hay que ir a pegarle un tiro a Maduro. Yo con esas alternativas no estoy de acuerdo. Creo que no funcionan, creo que no sirven. No son útiles para resolver el problema. Chávez se murió y ahí está Maduro. Eso no cambió nada. Es decir, acá el problema es más profundo, pero hay cosas que no sabemos. Hay cosas que tenemos que resolver y ha aparecido un elemento nuevo. Hoy en día está más claro que nunca que unidad de la oposición no va a haber. Lamentablemente va a haber siempre un sector de la oposición que va a creer que la conciliación, la negociación y el acomodo con el enemigo, bueno, es algo, el mal menor. Y están dispuestos a ir por ese camino de podredumbre. Y entonces tenemos que saber que vamos a pelear con muchísima dificultad. Ojalá que algún día hagamos más esta discusión, menos lo del fraude, que ya nosotros los ecuatorianos lo sabemos, y más esto de cuáles son las estrategias que vamos a necesitar enfrentar a esta gente que no está dispuesta a entregar el poder. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Yo creo que la mesa redonda o el seminario, como se le llame a este acto, ha sido espléndido. Yo creo que se ha demostrado lo que usted planteaba, lo que Emilio defendió con tanto ardor, y la característica que tiene el socialismo del siglo XXI de utilizar
los procedimientos electorales para sencillamente mantenerse en el poder y hacer algo contrario a la democracia. El Inter-American Institute for Democracy tiene por objeto la defensa de la democracia liberal en nuestro hemisferio. Y esto que hemos hecho hoy es precisamente un ejercicio perfecto para demostrar eso. ¿Qué es la democracia liberal? Bueno, la democracia liberal es la denominación del Estado de Derecho que incluye a las repúblicas o puede incluir a una monarquía parlamentaria, pero lo esencial es que sea representativa, que la mayoría se establezca por medio de elecciones plurales y libres que tengan las características que describió muy bien Carlos Sánchez Berzaín, que exista separación de poderes, que exista libertad de expresión y la ausencia, y esto es clave, la ausencia de miedo para que todos podamos intercambiar nuestros criterios sin temor. Es imposible que haya unas elecciones realmente libres si no hay una ausencia de miedo. Y precisamente uno de los rasgos de estos regímenes es infundir pavor en la sociedad, infundir pavor en las personas que tienen recursos, que saben que los pueden perder si adoptan una posición u otra, a infundir pavor en la gente que puede perder incluso el trabajo y el acceso a la comida, todo, si no respaldan a cada gobierno y si no respaldan en la fórmula electoral que ellos predican o preconizan. Lo que quiere decir que el gobierno de Rafael Correa ha utilizado el miedo como uno de sus instrumentos fundamentales. Yo he visto el otro día en una reunión interesante con amigos ecuatorianos que cuando mencionaban este tema bajaban la voz. Y aquí, en los Estados Unidos, en Miami, es decir, bajaban la voz porque de alguna manera ya sentían, traían el miedo de sus respectivos países. Bueno, ninguno de los rasgos de las democracias liberales comparece en Ecuador. Por lo tanto, el fraude es lo que ha ocurrido. Yo creo, Ana, que lo demostró muy bien usted y creo, Emilio, que también lo demostraste muy bien y de la misma manera que Carlos Sánchez Berzaín dio el marco de por qué lo hacían y cómo lo hacían. A juzgar por el criterio de Fausto Camacho, que es un experto ex vocal del Consejo Nacional Electoral y coordinador del Observatorio Electoral Ciudadano, en una entrevista concedida a Sol Borja, también hubo fraude y el fraude fue exactamente como ustedes describen. Yo me imagino que se podrá confirmar que esto fue lo que ocurrió, pero también me imagino que el gobierno, por todas las razones que ha descrito Emilio Palacio, no va a entregar la autoridad ni el poder porque temen las represalias judiciales, temen ir a la cárcel y además también porque es una forma de vivir. Y además, yo recuerdo una entrevista al actual presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén de apellido, en la que decía, en ese momento él era candidato, no era candidato a vicepresidente, no era todavía ni presidente ni mucho menos, y gobernaba Arena, y decía, una vez que nosotros tomemos el poder, no vamos a entregarlo, porque eso de entregar el poder y de la alternancia en el poder es una manía pequeña burguesa que no nos entra a nosotros en la cabeza. Si se confirma el fraude, por supuesto se está confirmando un delito que llevaría a la cárcel a estas personas, y me imagino que harán todo lo posible por impedir que la oposición llegue al poder. Y si hay algo que perjudica a la democracia liberal, y en esto es el gran daño que estas personas le hacen al sistema, es la destrucción de cualquier vestigio de confianza en el sistema político. Es decir, si toman la democracia
como el paradigma en el que ellos están inscritos y de acuerdo con lo que ellos dicen se mueven dentro de esos criterios y sin embargo vulneran el aspecto más importante, que es el aspecto de la votación. En la democracia representativa, supuestamente estamos hablando de democracia representativa, cada 4 o 5 años las personas depositan sus votos para autorizar a alguien a que actúe a nombre nuestro. Esa es la esencia de la democracia representativa. Si ese mecanismo se vulnera, si se rompe y si lo que nosotros estamos viendo es que la persona por la que nosotros votamos no es la persona electa y sabemos que se ha cometido un fraude, eso lo que hace es convierte a la sociedad en una masa de gente muy cínica que ya no cree en nada. Esto es muy grave porque además, por lo que decía tú, Emilio, de que hay una parte de la oposición que no está dispuesta a defender el sistema, sino está dispuesta a la maniobra política, como si la maniobra pudiera salvarlos del desastre. Y realmente no es así. Lo importante es salvar el sistema por encima de todo. Yo concluyo mis palabras con una triste advertencia. Si se demuestra, y yo creo que se ha demostrado, por lo menos aquí teóricamente se ha demostrado muy bien, que ha habido fraude en el conteo de los votos, el gobierno de Rafael Correa precipitará a Ecuador en una etapa de frustración que puede desembocar en la violencia. Es muy difícil salir de esta situación por una vía civilizada y pactada. Probablemente sea imposible, como dice la señora. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas para los ponentes. Si alguien desea hacer una pregunta, este es el momento. ¿Hay alguien? Sí. Pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Qué piensan de los que se están peloteando como potenciales cargos al gabinete, según lo que sale hoy en los medios? La misma banda. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Emilio. No he visto la información de detalle a la que tú te refieres. Ahí ya se venían anunciando cambios y diversas iniciativas. Y de lo que hemos sabido hasta ahora no hay ninguna variación. Hay gente que piensa que se puede negociar con Moreno. Hace 2 o 3 días hicieron una reunión con empresarios de Guayaquil en un lugar que se llama Puerto Santana. Hemos visto las fotos del evento. No hay gente importante de muchos recursos económicos conocida, excepto los 2 o 3 casos puntuales que siempre estuvieron con la dictadura y que han hecho de eso un negocio, que han vivido y que ahora están vendiendo esta idea, ¿no? Mira, conviene estar cerca de la dictadura, propongámosle al ministro, a ver si ponemos una ficha ahí adentro que nos ayude, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que lo de Venezuela demuestra dónde llega eso, ¿no? Es decir, te da un poco de tiempo y eso quizás es hasta peor, porque aplazar la crisis, como se ha visto en el caso de Venezuela, hace que la crisis sea verdaderamente terrible, dramática. Es mejor resolver el problema antes que después. De tal manera que esa vía va a estar planteada, va a haber negociación, Moreno va a intentar convencer a mucha gente. Pero hay una anécdota, un detalle que te demuestra hasta dónde puede llegar eso. Para realizar ese acto en Puerto Santana, para que llegue Moreno y se reúna con los empresarios, primero llegaron las fuerzas policiales y obligaron a cerrar todos los negocios de los alrededores. La gente tuvo que bajar las persianas, los restaurantes no tuvieron a atender, los negocios no podían vender porque el señor Moreno se iba a reunir con unos empresarios en un salón.
y lógicamente tenían temor de la represalia de que le hagan lo mismo que le hicieron a Maduro el otro día, como todos hemos visto en esos videos. Es decir, eso te está indicando qué clase de diálogo se puede tener con este señor. La siguiente pregunta. Bueno, buenas tardes. Jesús Hernández de Diario Las Américas. ¿Quién podría explicar qué es lo que motiva al secretario general de la OEA, Almagro, a diferenciar lo que aparentemente a favorecer, digamos, el sistema de las elecciones en Ecuador o lo que sucedió en Nicaragua, y al mismo tiempo, sin embargo, atacar a lo que sucede en Venezuela, cuando ahí existen factores que son muy comunes? Bueno, fíjate que yo tengo, quizás lo que voy a decir un poco, va a sonar un poco triste, pero en el evento de ayer también se le dijo al secretario general que la salida en Venezuela muy difícilmente en este momento podría ser electoral, porque en Venezuela se da la circunstancia de que el órgano electoral es eminentemente del madurismo. Hay una situación con el registro electoral, había muchos elementos que no, o sea, indican que no puede haber unas elecciones transparentes, auténticas en Venezuela. Y el secretario general en el mismo evento, a los que ya vi que ahí estuvieron algunos de ustedes, dijo que no, que en Venezuela la oposición había ganado en el 2015 y que sí había posibilidades. Yo creo que el problema está en no manejar realmente qué son los fraudes y cómo se está, vamos a decir, y cómo eso afecta las democracias. Porque aceptar lo que está pasando en Nicaragua, mire, yo me acuerdo en el año 2014, yo hice una exposición, no estaba Almagro de secretario general, estaba Insulza, pero yo decía, la ley de Nicaragua dice, el artículo 148, quien ha estado en la presidencia o la ha estado en 2 periodos, no puede ser candidato presidencial. Y caramba, Daniel estaba en esos supuestos y sin embargo fue candidato y es presidente. Y una de las cosas que tristemente puedo decir que es que hemos dejado que todas esas cosas pasen. La mayor responsabilidad la tenemos aquellos que hemos dejado que esas situaciones se susciten. En el caso de Ecuador, cuando el ciudadano Luis Almagro dijo que no había habido fraude, no le pude replicar porque no me dieron tiempo, pero en la comunicación que yo le mandé, le puse, en sistemas automatizados, lo único que puede certificar legitimidad es la 15504 y ahí no la tiene. Mal puede darse como legítimo un proceso automatizado si no fue debidamente certificado. Entonces, en relación a tu pregunta, pareciera que el ciudadano Luis Almagro confía de alguna manera en los procesos electorales, porque en Venezuela él también está proponiendo una salida electoral a sabiendas que en Venezuela hay un régimen narcotraficante, terrorista y castrocomunista que difícilmente tampoco va a salir por elecciones. Yo quisiera agregar algo sobre el particular. Almagro es un funcionario político y él sabe que en la OEA todavía no tiene mayoría. La mayoría en la OEA sigue siendo el socialismo del siglo XXI. Lo extraordinario que ha sucedido es que para tratar el tema Venezuela y considerar el segundo informe de Almagro, con la presión de varios países, entre ellos la del nuevo gobierno de Estados Unidos, consiguieron 18 votos. Pero no hay 2/3 para sancionar a Venezuela. La OEA tiene 36 miembros, uno está suspendido, Cuba, quedan 35, y se han conseguido 18 votos de 35. Y Almagro está puesto ahí por el socialismo del siglo XXI, que lo considera un traidor en el tema de Venezuela, pero él no quiere más líos. O sea, todo lo demás que sea lo más normal posible, y a mí me parece que en su lógica política, aunque no coincida con la realidad objetiva, eso es verdad. Almagro, si hace un informe sobre el estado de la democracia en Ecuador, sobre el estado de la democracia en Bolivia, o sobre el estado de la democracia en Nicaragua, tiene que copiar su primer informe. En el Ecuador hay presos políticos, hay perseguidos políticos, Correa controla el poder judicial y todos los poderes.
hay exiliados políticos. Bolivia tiene 1.200 exiliados políticos en 6 países. Almagro lo sabe, pero no va a hacer un informe sobre eso. Entonces, es una situación política que yo entiendo muy bien. Concéntrese en Venezuela, pague el precio político que tiene que pagar ahí, no luche en 2 frentes, porque si abre el frente del Ecuador se va a debilitar más y no tiene cómo avanzar en el órgano político que es la Organización de Estados Americanos, donde este pobre señor está operando en minoría. Hipotéticamente, para cualquiera de ustedes, es probable, si sucede algo en Venezuela, es probable que eso pueda ayudar a Ecuador o viceversa. Yo creo que sí. Yo creo que si sucede algo en Venezuela, por supuesto que va a tener unas consecuencias internacionales importantísimas en Bolivia, en Ecuador, incluso por supuesto en Cuba, que depende tanto directamente de los recursos que siguen fluyendo de Venezuela, por supuesto, y por eso hacen un esfuerzo enorme por sostener a Maduro. Todos los países del socialismo del siglo XXI incluso han enrolado a los paisitos del ALBA para la misma tarea, por la cuenta que les tiene a ellos. Yo creo que la única manera de defensa ahorita en el Ecuador es, feísimo decirlo en el Instituto para la Democracia, es con un golpe militar. El que tiene las armas manda, y la única manera de parar esto a tiempo es pararlo con fuerza, no es conversando. Yo te conozco hace muchos años, yo soy descendiente de Manuel Cornejo Astorga, así que si hablo así ya, tú sabes por qué me viene a la sangre. Es la única manera, tú tienes que defenderte con las armas con que te atacan. Si te atacan con espada, tienes que defenderte con espada, y antes de que te ataquen con armas químicas, tienes que buscar alguna otra solución. Precisamente porque estamos en un instituto democrático, supongo que estas cosas se deben discutir así, diciendo cada uno lo que piensa y no tener temor de eso. Así que bienvenida a su postura, la felicito por defenderla, y lo que tenemos que hacer es respetuosamente discutir y decir cuándo discrepamos y cuándo no. Yo no creo en el golpe de Estado. Yo no creo en el golpe de Estado porque en la situación que vive el Ecuador, en primer lugar, no hay un solo militar que quiera dar un golpe de Estado. O sea, no, bueno, entonces lo ideal para el problema del hambre sería que lloviese maná del cielo, pero eso no va a ocurrir. Entonces busquémosle una solución que sí funcione. No hay además, aunque lo hubiese, ninguno tiene liderazgo. Las Fuerzas Armadas ha perdido, siempre los militares tienen eso, no siempre hay uno que es como el líder, como el que todo el mundo lo ve como referencia. En Ecuador eso no existe. Los que mandan en las Fuerzas Armadas son los comandantes de los regimientos. Los generales pueden decir lo que le dé la gana, pero el comandante del regimiento dice sí, no, llama a los demás comandantes del regimiento, ahora usan Skype, y aceptamos, no aceptamos, aceptemos. Y los comandantes del regimiento, la postura que ellos tienen, que se la han transmitido a los generales, es: nosotros no lo podemos sacar a Correa, pero tampoco lo vamos a defender. Es decir, si el pueblo sale a las calles, avanza al Palacio de Gobierno y lo arrastra por la calle de Quito, ningún militar va a pegar ni un solo tiro. 3 veces Rafael Correa ha querido declarar el estado de emergencia y no ha podido hacerlo. La última vez negoció con los militares, porque los militares les dijeron, pues declárelo, pero nosotros no vamos a sacar tanques a la calle. La última vez negoció que le manden 200, 300 soldados al Palacio de Gobierno. Los militares dijeron, está bien, los mandamos. Y llegaron con los FARC, la gente se asustó. No tenían balas. Es decir, los soldados fueron sin balas. Lo que no están dispuestos es ni a dar un golpe de Estado ni a defenderlo. Ahora, eso no significa que el problema militar no sea muy importante. Para mí el problema militar es el problema precisamente decisivo. Y para eso lo que debe buscar la lucha callejera, lo que debe buscar un paro cívico. En el Ecuador en los años 60 había una dictadura militar. ¿Cómo se la tumbó? Las cámaras de comercio, los sindicatos, la prensa, es decir, la derecha, la izquierda y el centro se unieron, convocaron, el país se paralizó. Un día, 2 días, 3 días, 4. Al 5.º día los militares le dijeron al presidente, ¿sabe qué? No lo queremos sacar, pero va. No, perdón, ellos eran los que mandaban, ellos eran el gobierno. Se dijeron entre ellos, oye,
vámonos porque esto de aquí va a reventar. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que un sector de las Fuerzas Armadas se vire, no por adhesión democrática, no por deseo de tomar el poder, sino porque lo que pasó con Luis Castro. Luis Castro, los que no lo saben, era el amigo personal más cercano de Rafael Correa en las Fuerzas Armadas. Ustedes recuerdan el 30 de septiembre, cuando Correa se abrió el pecho, mátenme si quieren. El que lo salvó del secuestro ese día fue Luis Castro. Luis Castro dirigió las tropas que dispararon y mataron inocentes para sacarlo a Correa del secuestro en el que estaba. Bueno, Castro vio esa multitud alrededor del Consejo Nacional Electoral el 19 de febrero y dijo: aquí hay fraude y yo no lo voy a apoyar. Y salió en televisión a decir: se rompió la cadena de mando. Es decir, los militares, y muchas veces ha pasado, cuando la gente se volca a las calles y lo hace con decisión, en las Fuerzas Armadas se produce un quiebre, una ruptura. Y esa es la clave para poder avanzar. Yo no estoy diciendo esto, ojo, como que esta es la receta. Hace un momento cuando hablé, dije, ojalá que estas cosas sean las que estuviésemos discutiendo. A lo mejor alguien me corrige y me dice: mira, Emilio, no es así, es de esta manera, no, lo que tú estás diciendo no es de esta manera. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo lo sacamos a estos tipos del poder? Yo quiero tomar la palabra por lo siguiente. Como especialista electoral, me han estado consultando qué era lo que yo pensaba, qué era lo que se podía hacer. Y mi, digamos, proposición ha sido que se le entregue al pueblo las copias de las actas. Porque ahí no va a valer si un opositor quiere o no que se una. Cuando usted empodera al pueblo, dice: aquí están sus votos, estas son las actas, no hace falta ni que se salgan a matar. No, un momentico. Eso va a hacer que haya una reacción de la gente para no dejarse robar los votos. Y en este momento, el destino de Ecuador ya no está en las manos de Lasso, ya no está en las manos de Andrés Paz, está en las manos de un pueblo que necesita una dirección, que necesita, vamos a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero para eso, ¿qué hacemos? Hay que darle las herramientas para que el pueblo pueda decir: ¿saben qué? Hay un paro nacional, o lo que vayan a hacer. Pero darle las herramientas al pueblo. O sea, yo se los manifesté, le dije: a ustedes los eligió el pueblo. Es el pueblo al que ustedes tienen que rendirle cuenta. Es ustedes ante el pueblo que tienen que presentar las actas, no ante el Consejo Nacional Electoral, porque ellos no van a hacer nada. Pero yo le aseguro que si en cada una de las 24 provincias se reparten al pueblo y dice: mira, aquí están las actas, aquí está, mira, aquí está, ganó, no estamos diciendo que haya una, vamos a decir, una insurrección, pero sí va a haber una postura del pueblo con su acta, con su voto, porque el problema es que el señor Lasso ganó el proceso electoral y es la información que yo hasta este momento tengo, que por actas el señor Lasso ganó. Y si el señor Lasso ganó, que sea el pueblo quien defienda su voluntad y ya no ponerse en el tema de que si el candidato, si los otros opositores quieren, porque contra un pueblo, cuando un pueblo decide ser libre, eso no lo para nadie. Y más bien va a ser la única forma de que los demás candidatos se sumen a la defensa, no de Lasso, porque este no es un problema de Lasso, a la defensa de la voluntad popular que fue la que se expresó el 2 de abril. Una pregunta, por favor. ¿De cuántas actas estamos hablando? Alrededor de 40.000. 40.000, es decir, una acta por mesa. ¿Perdón? Cada acta por mesa. Un acta por Cada 500 votos. Son muchos papeles. Pero, Sí, señora. Tiene una pregunta, y bueno, después la última. Más que pregunta, es un comentario. Aquí ya vemos algunas personas que tenemos años luchando. Yo soy una persona súper positiva. Y el domingo de las elecciones, el cónsul iba a evitar la elección. No lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque ganamos 1.600 y pico contra 280. Eso quiere decir que sí, efectivamente queríamos el cambio. Más bien yo creo que de la elección, perdón, del 2 de abril, Miami. aquí en Miami nosotros votamos, el cónsul salió en la televisión, quería evitarlo, no lo logró.
Solo más bien como un tipo de consejo de ustedes, porque permanentemente habemos muchas personas que vamos a seguir en la lucha, que no vamos a dejarlo, y yo personalmente creo lo que usted dice, Ana, es el pueblo. Es decir, el pueblo salió sin Nebot, el pueblo salió sin David. Salió todo el mundo. Yo personalmente con mis hijos defiendo mi voto a muerte. No es porque esté aquí, yo también he viajado al Ecuador. Y usted habló del señor Montaner una cosa muy buena. El miedo te paraliza, pero el miedo también te da fortaleza. Entonces solo quiero, ustedes que tienen tanta experiencia en la vida política, hoy estuve yo en el evento esta mañana, y yo solo hago una reflexión. Mi esposo es uruguayo, y yo había llevado mi bandera ecuatoriana y mi bandera uruguaya. Y con eso tú naces y mueres. Y tenía esta bandera uruguaya porque la quise llevar, no por Almagro, sencillamente porque yo soy ecuatoriana uruguaya. Y él vino y se volteó. Solo por ver la bandera uruguaya se acercó a mí y me dio un beso. Sí, con eso nacemos y con eso morimos. Entonces yo personalmente creo que tenemos que hacer muchos más foros para que la gente se llene de valor, para seguir en las calles y que no permitamos que nuestro voto se robe. Yo pienso que ya muchos años, Venezuela está en un buen camino, está sufriendo muchísimo, pero ya el pueblo no tuvo miedo, ya se los demostró. Y Ecuador está en las calles. Gracias. La última pregunta. Yo personalmente, perdón, soy Peter Siever, me doy cuenta de todo el pueblo ecuatoriano tiene igual miedo. Y la única forma que a mí personalmente veo que vamos a salir adelante como pueblo, como país, es pudiendo traer a los militares de los bajos rangos, de coroneles para abajo, asimilarlos para que vengan como pueblo, no como militares más a las calles. Personalmente es una forma que yo pienso que podamos hacer algo más. No sé qué piensan ustedes. No, yo creo que no están comprados. Yo creo que es como dices tú, es decir, el 9 de octubre de 1820, cuando se produjo la independencia de Guayaquil, lo que hizo el venezolano León Febres Cordero, que llegó y dijo, acá hay que hacer la independencia, oigan chicos, a ver, organicémonos. Ese 9 de octubre lo primero que hizo fue mandar delegados a todos los cuarteles a decirle apoyen la sublevación. La próxima vez que el pueblo salga a las calles masivamente, que espero que sea mañana o pasado, nuestros jefes políticos deberían mandar gente a los cuarteles sin miedo. Porque no, vamos a golpear la puerta de los cuarteles, no para que den un golpe de Estado, no para que ellos asuman el poder. El presidente se llama Guillermo Lasso Mendoza, pero sí para que como pueblo apoyen eso que el pueblo votó en las urnas y que no se está cumpliendo. Ellos tienen que dar ese respaldo. El momento que logremos eso, se acaba esta historia.